Y de forma graciosa, como me lo hacía ver ayer el Espíritu Santo, Pedro le corta la oreja al siervo, ¿sí o no? Y Jesús como que lo mira y le dice: y hermano, 3 años para esto, para que usted ponga a cortar orejas hasta ahora. O sea, los 3 años de enseñanza le valieron. Se ponía a cortar orejas. Y Jesús es arrestado, puesto ante el sumo sacerdote, puesto ante las diferentes autoridades. Pero quiero que primero se ponga en la posición de los discípulos. Piensen los discípulos en todo el camino que va a empezar a pasar. Los discípulos han oído a Jesús todos los días, las enseñanzas, pensar que era el Mesías, el hombre que les hablaba del reino de Dios, el hombre que les decía que podía cambiar las vidas y transformar los corazones. Los discípulos están convencidos que en algún momento Jesús va a llegar, va a pararse en el templo y va a tomar su posesión como Mesías y va a empezar la liberación de Israel. Ese es el contexto de los discípulos. Los discípulos no esperan ni la salvación, ni la cruz, ni la obra. Esperan que Jesús tome la posición del Mesías, que en un momento Jesús baje a Herodes del lugar donde está y posteriormente se convierta en alguien que ha de pelear contra Roma y ganarle a César y dominar el mundo. Esa es la perspectiva de los discípulos. Con los años nosotros hemos cambiado la perspectiva de los discípulos. Los hemos puesto en el que aquellos que entendían la salvación o entendían la redención o entendían la cruz, y eso no es así. Eso pasó muchísimo tiempo después. Mucho tiempo después es que los discípulos comienzan a tomar la revelación de quién es Jesús y lo que pasa en la cruz. Pero aquí hay un Mesías a punto de gobernar el mundo. El problema es que al Mesías lo arrestan. Y al ser arrestado el Mesías, lo que ocurre es que todos huyen. Y aunque algunos lo siguen de lejos, entre ellos Pedro. Y no me voy a tener en la historia de Pedro, todos sabemos lo que ocurre. Pedro está en el patio con el sumo sacerdote, están todos. Y a Pedro le empiezan a preguntar si conoce a Jesús. Y la respuesta de Pedro es: no lo conozco, y lo niega, y todos sabemos la negación y se va corriendo. Pero los demás discípulos lo habían abandonado. El otro lo había vendido. Pensando en la misma idea, ¿no? Porque la idea de Judas no fue la idea: uy, voy a entregar al Mesías porque Satanás me está llamando en la cabeza diciéndome que entregue al Mesías. No, la idea de Judas es: yo voy, entrego a Jesús, ¿cierto? Supongamos que aquí Paola es Jesús, yo entrego a Jesús. Y es la misma idea, solo lo van a interrogar. Y si Jesús por fin, es el empujoncito que necesita Jesús para salir de donde está y ser el Mesías. Y luego va y Judas se ahorca. Los discípulos están llenos de miedo porque a su líder, a su maestro, lo acaban de arrestar. Y aunque saben que van camino a una crucifixión y a una serie de cosas, lo siguen de lejos, muertos del miedo, pensando en que su maestro está siendo golpeado en el patio del sumo sacerdote. Está siendo blasfemado, le están haciendo de todo, pero los discípulos están muertos del pánico de un lado. Ahora le voy a poner los otros en escena. Los romanos. Los romanos es un loco más. Es un loquito más, pero es un loquito más peligroso. Porque ese loquito, la gente piensa que es un Mesías. Y a César no le convienen ideas de Mesías rondando por medio de Roma. Porque si usted tiene la idea de que tiene un Mesías, es un miedo para Roma. Porque Herodes lo controla, pero a un Mesías no. Roma conoce la historia del Mesías, la ha oído desde tiempos atrás. Desde que conocen a los judíos, oyen que hay un Mesías y saben que hacen una fiesta que se llama la Pascua, esperando y a la expectativa de que llegue el Mesías. Roma necesita sacar del lado a Jesús, pero no necesita matarlo. Entonces Roma, ¿qué hace? Le sigue la cuerda a los fariseos porque necesita tener a los fariseos de su lado, porque cree que puede controlar a través de la religión al pueblo, cosa que muchos años diría después Karl Marx: la religión es el opio del pueblo. Y Roma piensa esa misma idea: si yo controlo la secta farisea y controlo a los fariseos, controlo a los judíos porque es su ley. Yo les dejo hacer lo que quieran porque necesito tenerlos controlados. Hasta que aparece un loquito que empieza a decir y empieza a hacer milagros y va a pasar una serie de cosas. Así que, ¿qué hace Roma? Le sigue la idea y la cuerda
a los judíos y traen a Jesús y ayudan al arresto de Jesús, porque dice que habían 600 soldados que acompañan a la corte de los judíos. 600 soldados para arrestar un hombre. Así que los romanos empiezan a tener miedo del poder de Jesús. Tiempo más tarde, y tal vez no lo diga de manera cronológica, Jesús va a hablar con Pilato. Y Jesús tiene una de las conversaciones más interesantes con Pilato. Una de las cosas que a los romanos más les importaba filosóficamente hablando es qué es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y empieza a tener esa conversación con Jesús. Y Pilato delante de Jesús le dice a Jesús: hombre, si yo quisiera, usted no entiende que el poder de liberarlo está en mis manos. ¿Y qué le dice Jesús? Ese poder lo tiene porque Dios se lo dio. Yo estoy aquí porque Dios quiere. Y Pilato, que es romano, es un gobernador, un político, no discute con Jesús ese tema. Entiende que desde una perspectiva Jesús no está haciendo daño, pero Roma lo presiona y los fariseos lo presionan. Así que para hacer algo, y este es el primero que quiero hablar, para hacer algo, pone a Jesús y al otro, a Barrabás. Barrabás era un celote, Barrabás era un líder de una rebelión, Barrabás no era un ladrón, como nos lo han pintado muchas veces. Barrabás era líder de un grupo paramilitar o guerrillero que se había levantado en contra de Roma, era un celote. Los celotes tenían entrenamiento como cualquier ejército. Y está Jesús y Barrabás, y Pilato es el primero que va a tener que confrontar la sangre de Jesús, porque la cruz se trata de la sangre de Jesús, y el primero que va a tener que confrontar la sangre de Jesús es Pilato. Así que Pilato, de manera muy inteligente, siempre le soltaban un reo. Entonces pone a Barrabás y a Jesús y le dice al pueblo que elija, y Pilato se hace de lado. ¿Quién termina eligiendo? ¿Pilato? No, el pueblo. El pueblo a grito entero dice que dejen ir a Barrabás, que necesitan crucificar a Jesús, incitados por los fariseos. ¿Y qué hace Pilato? Lo que todos hemos oído, que siempre lo hacemos y lo usamos de comentario. ¿Qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Dice: yo soy inocente de la sangre de este justo. Hay gente que se lava las manos ante la sangre de Jesús, ante el sacrificio de Jesús. Hay gente que sabe qué es lo que Jesús puede hacer y el poder que tiene para cambiar una vida, pero se lava las manos. Entonces el gobernador romano es el primero que se lava las manos en la sangre de Jesús. Hay otro grupo que son los soldados romanos, que empiezan a molestar a Jesús y a hacerle bullying y matoneo, le decimos hoy para que suene más bonito. Empiezan a mofarse de Jesús y a burlarse de Jesús, pero no solamente se burlan de Jesús, lo golpean, lo latigan, lo lastiman. Son romanos, son soldados siguiendo órdenes. Está la sevicia que tenían los romanos, que uno de los látigos que usaban era una bola que al final tenía un montón de cosas con tal de infringir dolor. Los romanos eran gente para torturar demasiado sádica. Lo que pasa es que nosotros hemos naturalizado la cruz. ¿En qué sentido? La cruz era el peor castigo romano, era una tortura. Era incluso peor que la silla eléctrica o la inyección letal o cualquier cosa de esas de hoy en día. Era una tortura, era para decirle a sus enemigos que aquel que se atreviera a tocar a Roma iba a sufrir. Y entonces Jesús está siendo latigado, y adivine a quiénes son los siguientes que le salpica la sangre de Jesús: a los romanos. Los romanos les causa satisfacción ver sangrar a la gente, porque no es que al primer latigazo y ay, pobrecito, dejémoslo un poquito que descanse. Con sevicia continúan hasta que ven sangrar a Jesús, hasta que ya lo tienen maltratado y ya como que alguien le dice: oiga, párele un poquito. Y están bañados en sangre, en la misma sangre de Jesús, la misma que vertió por ustedes y por mí. Y a los romanos no les importa la sangre. Desde la perspectiva de los romanos, son espectadores. Alguien más a quien torturar, alguien más a quien golpear, alguien más a quien puedo lastimar.
mandándole un mensaje a todo aquel que se atreva a hacer una rebelión, una revolución. Roma gobierna y domina. Y hay gente que tiene el mismo orgullo ante la sangre de Jesús. Hay gente que al mirar a Jesús, y no va a decirlo desde el punto de vista de lo golpea y lo lastima y lo azota, no, pero ante la sangre de Jesús tiene la misma actitud. El orgullo, la vanagloria, el hecho de creer que tiene poder más que el de Dios o más que el de Jesús, y al mirar la sangre y el sacrificio de la cruz acepta como quien no lo necesita. Los conocemos, tenemos gente así. Gente que es capaz de un día de pararse ante Jesús y negarlo o dejarlo de lado, o pensar que su posición y su poder es mejor que lo que necesita. Y entonces los romanos están bañados en la misma sangre que usted y yo vamos a hacerlo, somos lavados, y no les importa. Es alguien más a quien torturar, es otro loquito por ahí. Es un mensaje. Aquel que se atreva a meterse con Roma, le pasará lo mismo que a él. Y la tortura continúa, todos lo conocemos. ¿Sabía usted que los romanos no tenían la costumbre de hacer a todo el mundo cargar su propia cruz? Por lo general los llevaban y los crucificaban. A donde los llevaban, a Jesús se ponen a cargar su cruz después del templo, después de todo. Y siguen las mismas personas. Ahora le pongo a los que siempre le hemos echado la culpa a la historia, y usted se va a dar cuenta que más de uno de nosotros muchas veces frente a la cruz se ha comportado como ellos, los fariseos. ¿Recuerda a los fariseos? Los que están a toda costa protegiendo la ley, porque es el mandato de Dios. Protegen la ley. Póngase por un momento en el zapato de los fariseos. Llevan tanto tiempo promulgando la ley, siendo la ley, que no reconocen al dador de la ley. El problema de los fariseos con Jesús es que Jesús vino a traer la ley a la vida y a los fariseos no les gustaba. De la misma manera en que el carnero y todo lo que le ocurría al cordero que iba a ser sacrificado es lo mismo que le ocurre a Jesús, y los fariseos no lo vieron. El cordero debía ser preparado desde la noche anterior para ser llevado luego ante el sacerdote para el sacrificio, exactamente igual que Jesús. Pero los fariseos están tratando de guardar la ley porque tienen miedo, piensan que sin la ley no tienen poder. Tienen una ilusión de poder, que es lo que nos pasa a veces, muchas veces a los cristianos. Tenemos una ilusión de poder. Creemos que porque tenemos este libro y lo guardamos o lo descargamos en los celulares, o lo leemos o lo imprimimos o lo tenemos en casas, pensamos que tenemos el poder, igual que los fariseos. Somos doctos, sabemos qué significa el bautismo en agua, sabemos qué significa el bautismo del Espíritu Santo, hemos ido al discipulado, y no estoy diciendo que no haya que ir, porque ahorita después del otro domingo nadie viene al discipulado por eso, y nos creemos doctos en esto y nos empezamos a comportar como los fariseos, porque sin Jesús esto es ley. Sin Jesús la palabra de Dios se torna como los fariseos a la ley, y entonces Jesús va a entrar por la puerta y no lo vamos a reconocer, que es lo mismo que le pasa a los fariseos. Los fariseos tienen miedo porque nadie se puede levantar, no hay un Mesías, no puede haber un Mesías, de Nazaret no puede salir nada bueno, decían los fariseos. ¿Quién es este que se atreve a hacer milagros? Y Jesús vez tras vez, a través de lo mismo que hacía, quería mostrarles la ley. Jesús hacía una cosa que a los fariseos les molestaba y les incomodaba, pero nunca estuvo en la Biblia, nunca estaba en la ley, perdón. Era sanar los sábados. La ley, nunca decía nada acerca de sanar el día de reposo. No decía nada sobre sanidad o sobre libertad del día de reposo. Lo que debía hacer Israel el día de reposo era que ese día no debía trabajar. Había ciertas actividades que Israel debía hacer de lunes a sábado, de lunes a sábado, sí, de lunes a sábado, de lunes a viernes, de domingo a viernes, pero el sábado no podían hacer ninguna de esas actividades porque era el día santo a Dios. Era un día de contemplación, de adoración, de recordar que Dios había hecho todo en 6 días y al séptimo había descansado, pero nunca hablaba nada sobre la sanidad. Nunca hablaba nada sobre el ayuno. Eran leyes que los judíos, los fariseos habían puesto
para evitar que les pasaran tantas cosas. Incluso la Pascua, los israelitas cuando la celebran, comen ciertas cosas que nunca fueron el mandato de Moisés. Si usted lo investiga, los platos en los que comen los israelitas tienen más una simbología de ciertas cosas que ellos vivieron que la verdadera Pascua. Y en todo eso, y ese miedo que tienen los israelitas, aparece Jesús. Y Jesús empieza a atraer hacia la gente, hacia Él, pero no por una cuestión de, yo tengo más followers, sigamos a Jesús en Instagram, @Jesús el Mesías, sino porque la vida que estaba en la ley empieza a manifestarse y a los judíos eso no les gusta. A tal punto que conspiran con uno de los discípulos de Jesús para que lo arresten, para traicionarlo, entregar un par de preguntas que le iban a hacer. Le dijeron a Judas, 3 preguntitas, lo devolvemos. Obviamente ese nunca fue el plan. Pero los judíos arrestan a Jesús, le hablan, lo ponen ante Herodes, y hay un cuadro terrible. Y es que cuando Pilatos está lavando las manos y dice, esta sangre no es mía, ¿qué dicen los israelitas? Sea su sangre sobre nosotros. Había un problema con los israelitas, y era que en la ley la sangre representa la vida y la sangre representaba lo más sublime para Dios y el valor. Los judíos no podían aceptar que se derramara sangre injustamente, que hubiera una sangre injusta o alguien. Como ellos no consideran a Jesús justo, aceptaban ese derramamiento de sangre porque pensaban que él era un blasfemo. Pero bajo la ley y la Pascua no le podían hacer nada, no lo podían matar porque no tenían una prueba para apedrearlo, tenían que ponerlo ante Roma. E Israel acepta la sangre de Jesús sin darse cuenta y dice que su sangre sea sobre nosotros. Posteriormente Israel va a sufrir muchísimas cosas durante mucho tiempo más adelante, entre ellos el holocausto nazi, a causa de un desprecio hacia la sangre de Jesús, hacia un desconocimiento de la ley y la importancia que tenía la sangre de ese cordero que estaba siendo sacrificado. Así que los fariseos menosprecian la sangre de Jesús porque creen que es la sangre de alguien más. Si lo matamos, esto mañana se acaba y solucionamos el problema. Ya. Y aceptan esa sangre despreciando la sangre de Jesús. Y mientras Jesús va camino al Calvario, hay alguien que le toca toparse con la sangre sin ni siquiera tener que ver con la sangre. Llaman a Simón de Cirene. Simón de Cirene, lo único era da a entender que viene del campo, o sea, venía de trabajar, era de esos que llega y como, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay para hoy? ¿Qué pasa hoy en Jerusalén? Y se para en la primera fila y los romanos llaman a que cargue la cruz. Usted sabe que Simón de Cirene es el único que realmente cumple uno de los mandamientos o una de las enseñanzas que Jesús dio. Jesús dice, si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Adivine a quién le toca. A Simón de Cirene. Porque a Simón le dicen, carga la cruz. Y a Simón le tocó negarse a sí mismo. Simón no le podía decir a los romanos, no quiero. Si a este, que no tengo ni idea quién es, lo están cargando así, donde yo le diga que no le lleve la cruz, ¿a mí qué me hacen? Así que Simón acepta, a regañadientes acepta, y empieza a seguir a Jesús. ¿Usted sabía que Simón de Cirene después no se vuelve a mencionar en la Biblia? Pero sus hijos sí. No, pero que me acompaña Marcos. Capítulo 15, versículo 21. Y dice, y obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Mucho más adelante, en Romanos 16, verso 13, dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Simón de Cirene tenía 2 hijos, Alejandro y Rufo, romanos, porque
porque esta carta se las envía Pablo a los romanos. El que un día toma la cruz sin saber por qué, termina también con sangre, porque la sangre o sea, digamos, no, pero Héctor que me ayude aquí un segundito, regálame una manito acá. Héctor es Jesús y está llevando la cruz. Para poder pasar la cruz tenía que tocar a Jesús y pasársela, y de todas maneras también iba a terminar con sangre. Y entonces, mientras Jesús caminaba, de más despacito, que Jesús no iba con tanto afán, hermano, estaba golpeado y lastimado, ¿cierto? Es que qué pena, ¿no? Empieza a caminar despacio, ¿cierto? Jesús va lastimado y Simón va detrás de él, viendo a Jesús sangrar. Gracias, Héctor. Dejándose llevar por la sangre. Lo que está viendo Simón con la carga encima es un hombre que va derramando sangre todo el camino. Y yo considero que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, deberíamos ser como Simón de Cirene. Jesús un día le dice a todos: bueno, ¿y qué tengo que hacer para seguirlo? Y Jesús le dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que ser como Simón de Cirene. ¿Qué es tomar la cruz? Porque uno se lo piensa, ¿sí o no? Tomar la cruz es el matrimonio que me tocó, es la vida que me tocó, es esta enfermedad que me tocó, son mis amigos, este trabajo que es una cruz. ¿Qué es tomar realmente la cruz? ¿Alguna vez ha pensado qué significa la cruz? Porque Jesús dice: tome su cruz y sígame. La cruz era uno de los castigos, y se lo decía hace un momento, más crueles de los romanos. Usted ponía una cruz para colgar a alguien, para torturarlo por horas. Lo que pasa es que Jesús muere prontamente por muchas razones naturales y espirituales. Pero Jesús muere a causa de que cuando lo cuelgan a la cruz, Jesús ya está lastimado y lacerado de una manera muy fuerte. Pero la idea de la tortura de la cruz era una cosa rayada, pues. Y entonces Jesús usa ese mismo ejemplo para decirle a sus discípulos: ¿de qué se trata esto? ¿Qué es la cruz a la final? ¿Qué es esa señal de la cruz? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la cruz? Porque todos hoy recordamos que Jesús murió y fue crucificado. Pero ¿qué es la cruz a la final? La cruz es el lugar donde Jesús pone su vida por amor a nosotros, y habla de sacrificio, y habla de entrega, y habla de dedicación, y habla del amor tan grande de aguantar toda esa tortura por amor a nosotros. Cuando Simón de Cirene toma la cruz, para él solamente es ayudar a un loquito que está siendo golpeado a llegar a su tortura. Pero alguna cosa le tuvo que haber pasado a Simón cuando supo quién eran, de tal manera que sus hijos terminan sirviendo a Jesús más adelante, mucho tiempo más adelante. Ese es el impacto de la cruz. Es por un momento sigamos a Simón pensándose qué hacía ahí. Tú que has hecho la pregunta: ¿yo qué hago en este evangelio? Dios mío, ¿yo en qué me metí cuando acepté estar aquí? Yo me la he hecho muchas veces. Nunca lo he preguntado. No hubiera ido a esa iglesia. No hay cuántas cosas me hubiera salvado en la vida, hermano. Y Simón va igual. Pero a Simón, ¿a quién ve adelante? A Jesús. Miren que Jesús le dijo: tomen su cruz y sigan adelante hasta que lleguen al final. Sígame. Lo que empieza a ver Simón es un hombre lastimado y sangrando, y él llevando esa cruz. Pero tiempo después, cuando el evangelio le llega a Simón y entiende lo que está ocurriendo, lo que empieza a pasar es el poder transformador de la cruz. ¿Y cuál es? En este camino, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Porque todos aquí, los romanos, judíos, fariseos, tenemos algo que ver con la sangre de la cruz. Tenemos algo que ver con ese momento.
Nos guste o no nos guste, todos algún día tendremos que confrontar la cruz. Todos tenemos que un día pararnos ante la cruz y mirar cuál es nuestra decisión frente a la cruz. No hay romano ni fariseo, nadie aquí nos obliga a nada, pero un día todos nos vamos a parar ante la cruz. Y no le digo un día cuando Jesús venga por nosotros, no. Todos tenemos que confrontarnos ante la cruz. Y yo creo que todos deberíamos todos los días confrontarnos ante la cruz. La cruz no significa el trabajo tan difícil que tengo o lo que tengo que llevar, sino significaba la responsabilidad de entender el sacrificio de Jesús. El tomar la cruz, lo que quería Jesús significar era: hay un sacrificio que tienes que hacer todos los días para seguir. Todos los días tienes que ser confrontado con la sangre. Todos los días nos ponemos ante la cruz a entender el sacrificio de Jesús. Y de manera espiritual, entendiendo lo que está ocurriendo en la cruz, Jesús es puesto para llevar todos nuestros pecados y dolores. Entonces, ¿por qué vuelve a mencionar la cruz? Es como si nos dijera: vuelvan a tomar todo eso y síganme, ¿cierto? Porque eso es lo que significa la cruz. Tome su cruz y sígame. Entonces me tengo que aguantar esta enfermedad, antes me tengo que aguantar la depresión, me tengo que aguantar la escasez, me tengo que aguantar todo. Pero un momento, luego no fue lo que Jesús venció en la cruz. Entonces, ¿cómo es el cuento? Como el negocio, ¿sí? A mí me prometen un paraíso y a veces parece que el paraíso está del otro lado del mar. Hay una canción muy antigua que decía: más allá del lugar, más allá del sol hay un lugar, un lugar, un lugar, más allá del sol. Como si todo lo que viéramos en esta vida nos tocara esperar hasta que un día por fin Jesús viniera por nosotros a rescatarnos. Sí. Pero perdimos el poder de la cruz. Porque todos los días toca tomar la cruz y seguir a Jesús, porque al tomarla tomamos el sacrificio de Jesús hecho por nosotros. ¿No tienes fuerzas para trabajar? La cruz te da las fuerzas para trabajar, porque Jesús murió en la cruz. ¿Te sientes enfermo? A mí la Biblia me enseña que por su llaga fuimos nosotros curados. Toma la cruz todos los días. No me siento bien, no me siento sano, no me siento libre. Ok, todos los días ve a la cruz y síguelo. No tengo dinero, vivo en escasez. Toma la cruz, porque la Biblia me enseña que la provisión fue dada en la cruz. La cruz no es solo el lugar donde Jesús murió, es el acto más poderoso de libertad que ha habido. Porque todos tenemos algo que ver con la sangre de Jesús, como Simón decía. Los romanos, los fariseos, los discípulos, nosotros, todos tenemos que ver con la sangre de Jesús. Y quiero que se lleve esta frase en el corazón: no se limpie la sangre. Los cristianos tenemos un problema, y es que a medida que vamos creciendo o conociendo a Jesús, volvemos la palabra un dogma. Volvemos esto la ley en lugar de ser la palabra. Y perdemos el poder de la palabra por volverle una ley. Y no somos confrontados a través de ella. Cuando eso pasa y cuando el Espíritu de Dios viene y trata de darnos una palabra, no lo hacemos porque creemos que ya la sabemos. La ofrenda y el diezmo hacen parte de la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque Malaquías 3:10 dice: ¿robará el hombre a Dios? No, vosotros me habéis robado con vuestros diezmos y ofrendas. ¿No es lo que dice? ¿Por qué diezmas y ofrendas? ¿Porque la Biblia dice que no robarás a Dios? ¿O porque es parte de tu dinámica de vida al cumplir el mandato de Dios? ¿Por qué oras? Si alguien me encuentra en esta Biblia que me diga que hay que orar o a la mañana o a la noche, todos los días, 1 hora, retiro lo que voy a decir. Pero esta Biblia no habla sobre cuándo hay que orar ni cuánto hay que orar. Habla de que tengas una relación con Dios en todo tiempo. Orad sin cesar. No dice ora a las 7 de la mañana, o ora a las 8 de la noche, o ora al mediodía. Más que lo volvimos dogma. Porque como el Salmo dice: Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne. Entonces hay que orar de madrugada. Y Jesús oraba también de noche. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces perdemos el poder de la palabra y nos convertimos como los fariseos.
No hay que sanar en sábado. Y Jesús nunca dijo, la ley nunca dijo que no hay que sanar en sábado. Hay que orar a las 7 de la mañana. Esto no lo dice. Dice que la palabra la tienes que meditar de día y de noche. Meditar, no leer. Hay dos conceptos diferentes entre meditar y leer. Leer es lo que hace uno cuando abre esto y le dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Eso es leer. Pero meditar, esto es otra cosa. Y si no vamos todos los días y todos los días tomamos la cruz y la cargamos, terminamos como los fariseos, llevando una cruz nosotros que ni siquiera la otra gente puede llevar. Vístete, come, haz esto, lo otro. Y perdemos el poder de la palabra. Dígale a una persona que lleva años enferma, que ha orado, creído, puesto su fe. Le diga: pero es que la Biblia dice que tu fe te ha sanado. Dígale a una persona que lleva años enferma. ¿Cómo le explican a una persona eso del poder de Dios si lleva años orando para ser sano? ¿Cómo le explicamos a la gente que afuera el mundo se está perdiendo mientras nosotros aquí estamos divertidos pasándola bueno todos los domingos? Porque el hecho no son los eventos o lo que hagamos, sino la vida que reflejamos. El tomar todos los días en la cruz y, como Simón de Cirene, seguir a Jesús. Porque si no nos limpiamos la sangre, otros nos van a venir a preguntar: oiga, ¿y esa mancha? Y uno lo cuenta y uno dice: mire, un día cargué la cruz. No te limpies la sangre. A veces tratamos de hacernos los perfectos, ¿sí se ha dado cuenta? Los sin mancha y sin arruga y sin ningún otro tipo de imperfección. Y somos más pecadores que cualquiera. De eso se trata la Biblia. Yo no le estoy incitando: vaya, peque, haga lo que quiera, salga de aquí después y enloquezcase en su vida. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todos somos pecadores. Levante la mano el que desde que se levantó hoy a este punto no ha pecado. Todos hemos hecho algo. O nos enojamos, o nos molestamos, o no confiamos en Jesús. Alguna cosa hemos hecho. Eso es lo maravilloso de la iglesia. Eso es lo genial de esto, que todos los días me levanto y tomo la cruz. No me limpio la sangre porque ¿para qué? La necesito para vivir la vida que Jesús quiere que vivamos. Los fariseos se limpiaron la sangre. Pilato se limpió la sangre. Los romanos cogieron su traje y limpiaron la sangre. Pero hubo uno que no no me consta, pero yo creo que llegó Simón de Cirene a la casa y se vio lleno de sangre y algo en la vida de Simón. Y esa es mi invitación en esta mañana, que la sangre de Jesús nos cambie la vida. No somos perfectos, qué bueno, por eso estamos acá. Y volviendo a que les decía hace un momento, ¿cómo hacemos para decirle a alguien? Porque pusimos la fe como con un superpoder y una cosa poderosa, en el de no se sana, no cambia, no es prosperado, no es bendecido, y colocamos a todos fuera y lo excluimos como los fariseos. Pero y si le empezamos a decir a la gente: mire, yo también tuve un problema, durante mucho tiempo duré enfermo, pero Jesús hizo una obra. O mire, durante muchos años fui, no sé, bebedor, fumador, no sé, era iracundo, porque también uno pone pecados pesados. Uno pone como el pecado más feo para que suene bien. Era iracundo, pero la sangre no me la limpio. No se limpia en la sangre. No nos limpiemos la sangre. Es lo que nos hace creyentes, la sangre de Jesús. Cada mañana o cada noche, cuando usted ore, cuando se toma un momento para leer la Biblia, cuando se toma un tiempo para estar en familia y leer la Biblia, no se limpie la sangre. No tratemos de esconder lo que somos por tratar de quedar bien con los demás. Los púlpitos tienen un problema, y es que cubren parte de lo que somos. Pero no hay por qué cubrir la sangre. Yo no soy perfecto, he cometido miles de errores en la vida, muchos, buenos, malos, feos, pecados bonitos, pecados feitos, de los menos feitos, de los más feitos. Pero lo que me tiene aquí es la sangre de Jesús, no que sepa más que ustedes o no. Lo que me permite hoy predicarles y compartir la palabra es que un día alguien me invitó a una iglesia, me dijo: Jesús puede cambiar tu vida. Y no lo entendí ese día, lo entendí como 3 años después, una noche cuando me quería quitar la vida.
empecé a entender que no nos limpiemos la sangre, no tratemos de ser correctos. No hay que ser correctos, hay que ser santos, no correctos. Hay que pararnos ante la cruz todas las mañanas, todas las noches, en todo tiempo, y decir: Señor, necesito la sangre hoy otra vez. Y eso es tomar la cruz y seguir a Jesús. Lo poderoso de la cruz no termina ahí. Lo poderoso de la cruz termina 3 días después, cuando Jesús resucita. Cuando Jesús se levanta, todos, fariseos, romanos, 6 discípulos, todos entienden la verdad de la cruz. Los romanos, los discípulos, hay que echar el chisme y el cuento de que llevaron el cuerpo, porque no podemos. ¿Cómo explicamos una resurrección? ¿Cómo explicamos que resucitó? Imagina los soldados: pues yo lo vi golpeado, yo lo golpeé, o sea, estaba muerto. El que le clavó la lanza en el costado, yo le clavé la lanza, ¿dónde está? No sé si el soldado después cambió, se transformó su vida. Tal vez la sangre también lo golpeó y lo tocó, y tal vez fue cambiando, no lo sé. Los fariseos que fueron y empezaban a saber, empiezan a tratar de dominar a los discípulos para que no prediquen. Y 50 días después Pedro les para a todo el mundo y les hace el sermón del año. El poder de la cruz no está solo en la cruz, está en la resurrección de Jesús, en el Jesús que creemos que está vivo. Y lo que ocurre es que Jesús, dice la Biblia, presenta su sangre ante Dios para que todo aquel que la necesite sea lavado en la sangre. No nos limpiemos la sangre. A veces tratamos de limpiarnos la sangre, de parecer buenos, de decir todo lo puedo, y a veces no podemos. Y a veces hay que decirle al otro, a aquel en que tenemos confianza: sabes, no puedo. Qué bueno, yo tampoco. Entonces vengamos todos juntos y oramos y fortalecemos al que lo necesita. Y si alguien está enfermo, dice la Biblia, vamos a reunirnos todos y vamos a orar por el enfermo para que sea sano. Y si alguien se siente débil, vaya y llame al otro, que también es un débil, pero entre débiles por lo menos nos hacemos más fuertes. De eso se trata esto. De que Jesús un día resucitó y dejó su sangre para que todo aquel que no se la quiera limpiar, no se la limpie. Hemos acostumbrado a pedir perdón y que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado, pero creo que hemos olvidado el hecho de que la sangre debe permanecer sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Pues fuimos bañados por la sangre de Jesús y hay que mantenernos bajo esa sangre. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Y piense, cierre sus ojos, por favor. Y trate de ir hace 2023 años atrás. Imagine que usted es Simón de Sirene, el que iba de camino el paseo y le dicen que lleve la cruz y sígalo. Y vaya a la cruz. Por un momento en su vida vaya a la cruz y contemple lo que ocurre, no desde la tristeza y desde la soledad, no desde la angustia de ver a Jesús crucificado. Esta mañana Luciana me decía que no quería ver el momento de la crucifixión de Jesús en una película que estábamos viendo, que no le gusta ver a Jesús crucificado. Y sabe, me pareció eso bonito. Nosotros nos volvimos tan naturales que vemos las películas de Jesús y ojalá entre más duro sea que le den, estamos de acuerdo. Uy, así sí fue el sacrificio de Jesús. Conozco gente que veía la pasión de Cristo y decía: eso no fue ni el 10% de lo que le hicieron a Jesús. Pero hoy no quiero invitarle a que piense en el sacrificio de Jesús en la cruz, no desde el punto de vista del dolor, sino desde el punto de vista de la redención. De que si no fuera por esa cruz, no tendríamos la vida eterna que nos prometió.
las naciones pasan, las gentes pasan, nosotros pasaremos, si no es que Jesús viene antes por nosotros. Pero la sangre de Jesús permanece. Yo le invito a que vaya a la cruz una vez más, y con ayuda aquí de Pedrito y Greisa. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Vaya a la cruz, deje que la sangre te tengo a ti, venga sobre su vida. lo tengo todo, Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, La Biblia enseña, cuando Jesús estaba puesto en la cruz, los discípulos también estaban abajo, los romanos, los fariseos, contemplando el cuadro. Y Jesús se desconecta del cielo para poder conectarse a la tierra. La Biblia dice que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única parte de la Biblia en que Jesús no habla de Dios como Padre, sino como Dios. Jesús se desconecta del cielo para conectarse con la tierra. Y en su dolor y en su angustia, que no es mi idea traer eso a colación hoy o que entendamos eso, está vertiendo su sangre. Y la Biblia dice que lo aceptó con gozo, y nosotros a veces lo recibimos con dolor. Deje que el Espíritu Santo le ponga alegría por la obra de la cruz. Deje que el Espíritu Santo le traiga gozo por la obra de la cruz. Estamos tan acostumbrados a vivir la Semana Santa de la forma en que la vivimos, que hemos perdido el gozo de la cruz. No dice que Jesús se fue deprimido, no dice que Jesús se fue mal, dice que fue con gozo. Y sufrió, sí, le dolió, sí, yo no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es, hay un gozo en la salvación. Permita que el Espíritu Santo le traiga gozo a su corazón por la obra de la cruz. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada
Gracias por redimirnos, gracias por la sangre. Gracias por liberarnos de la enfermedad, del pecado, del dolor. Gracias por darnos libertad. Gracias, gracias. Que la sangre venga hoy sobre nosotros, Señor, tu sangre. Pero no en menosprecio, Señor, sino con alegría. Que tu sangre venga sobre nuestras vidas. Traiga paz, traiga libertad, traiga redención, traiga sanidad. Haya sanidad, Jesús. Haya sanidad, Señor. Trae sanidad, Señor, a aquellos que están aquí, a los que nos ven. Trae sanidad, Jesús. Trae sanidad, Jesús. Trae sanidad, Jesús. Llévate el dolor, llévate la enfermedad, Jesús. La dejamos en la cruz. La depresión, la angustia, la ansiedad, los cuadros de pánico los dejamos en la cruz. Los cuadros de pánico los ponemos en la cruz. En el nombre de Jesús. La ansiedad la dejamos en la cruz. La dejamos en la cruz. Ansiedad en la cruz. Hay alguien que tiene ataques de ansiedad, déjalos en la cruz. Déjalos en la cruz. Hay alguien que está ansioso por el futuro. ¿Por qué será de su vida, de sus hijos, de su familia, de los que lo rodean? Y esa opresión viene a veces y no lo deja ni siquiera respirar. La palabra de Jesús para ti hoy es que lo dejes en la cruz. No eres el Dios de tu familia. Tu familia tiene un Dios y has servido bien a Jesús y has hecho la buena obra. Deja que tu familia y los tuyos continúen. Pero la ansiedad no puede dominar tu vida. No puedes estar ansioso o ansiosa todos los días de tu vida, dice el Espíritu Santo. Hay un momento para todo y hay un momento para dejar ir. Déjalo a los pies de Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y Levante sus manos, levante su voz. Jesús está en esta mañana en este lugar. El poder de la cruz, el poder de la sangre de Jesús está esta mañana en este lugar. Te alabamos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, la honra y el honor, Jesús. Bendecimos, Jesús. Yo declaro, Señor, que el poder de la cruz es una realidad en nuestras vidas. Que cuando volvamos al próximo Viernes Santo o a la próxima vez que recordemos tu crucifixión y tu muerte, lo haremos con gozo, sabiendo que es la sangre que nos limpia, la sangre que nos ha transformado. Que
no es solo un momento de dolor, sino es el momento de la mayor victoria sobre la tierra. Todos los días, Señor, tomaremos nuestra cruz y te seguiremos. Y no nos vamos a limpiar la sangre para que aquellos que aún no la tienen la sangre, cuando nos toquen, se salpiquen con la sangre, Señor. Que sean tocados también por tu sangre. Úsanos para traer un avivamiento, para traer salvación, Señor, a cada vida, a nuestras familias, amigos, conocidos, a los que nos rodean, Jesús, a los que amamos, Señor, a esas personas que queremos en el corazón, Señor. Ayúdanos a llevarles la sangre de Jesús también, al que está enfermo, al que está en muerte, Señor, en soledad, en destrucción. Ayúdanos, Jesús. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos. Que seamos transformados como lo fue Simón de Cirene, que llegó incluso a hacer que sus hijos estuvieran en la iglesia en Roma sirviendo. Qué bueno eso, Jesús, que nuestras generaciones sean impactadas por el poder de la cruz. Yo te doy gracias, Señor, te bendigo, te damos gracias. Levante sus manos y dele gracias a Jesús. Damos gracias por este servicio, Jesús. Gracias, Jesús. Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh, 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 Rey de gloria. Tú eres el Rey, 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 el Rey de gloria. Declara la iglesia. Tú eres el Rey Jesús. Tú eres el Rey, tú eres el Rey, el Rey de gloria. Tú eres el Rey, tú eres el Rey, solo tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey. El Rey de gloria, oh, tú eres el Rey, 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 el Rey de gloria. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levántale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya.
Gracias por lo que queda en nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque no nos vamos a limpiar la sangre, vamos a llevar la sangre a la siguiente generación. Señor, te damos gracias. Bendigo a cada persona que ha dispuesto su corazón en esta mañana para venir a la iglesia. Señor, este servicio los bendigo. Multiplícale, Señor, en abundancia. Abunda para ellos y en sus vidas, Señor. Te damos las gracias a quienes nos acompañaron durante la transmisión. Les damos las gracias, los bendecimos en el nombre de Jesús también.